Buenas noches, mi nombre es Diógenes Antonio Cabrera Toribio y le estaré hablando del modelo OSI. El modelo OSI del inglés Open System Interconnection o Interconnection de sistema abierto. Es un marco de trabajo conceptual que se define cómo se comunican los sistemas de redes y cómo se envía datos de un remitente a un destinatario. El modelo se usa para describir los componentes de la comunicación de datos, para poder establecer reglas y estándares acerca de las aplicaciones y la infraestructura de red. Una pequeña historia de lo que es el modelo OSI es que el modelo OSI se estableció en el 1984 para, para crear un estándar para la manera en que se diseñan las redes y se fabrican los equipos. Sin el modelo, sin el modelo no habría una manera estandarizada de diseñar infraestructura y los protocolos usados para las comunicaciones. Así que sería más difícil para para los administradores instalar nuevos equipos e integrarlos con redes diferentes a las redes propias. Con estos estándares, los administradores pueden diseñar sus propias infraestructuras, pero los equipos pueden comunicarse con otros universalmente. Cuando se establece el modelo, las 7 capas OSI se definen para seguir unos principios estandarizados. Capa, cada capa tiene su propio nivel de abstracción. Cada capa ejecuta una función definitiva. La capa está definida para crear protocolos internacionales estandarizados. Las capas facilitan la comunicación entre infraestructura y aplicaciones. Cada capa corresponde a una función específica dentro de las comunicaciones de la red. Es importante el modelo OSI porque las estandarizaciones de las comunicaciones en una red incluyen las redes externas, por ejemplo, la nube, el Internet. Posibilita la comunicación sin importar de dónde se envían los datos o de dónde se reciben. El modelo OSI posibilita el que los fabricantes creen sus propios protocolos y estándares de equipamiento y a la vez permitan la interconectividad con otros fabricantes. Otros beneficios del modelo OSI es que la resolución de problemas es más sencilla. Cuando hay un fallo en un componente de red o cuando una aplicación no se comunica con la red, el modelo OSI ayuda a los administradores a determinar qué capa y qué componente está fallando. La estandarización de la tecnología moderna facilita la creación, fabricación, resolución de problemas y diseño de nuevas tecnologías futuras. Las 7 capas del modelo OSI se subdividen en capas. Cada capa tiene una función específica y comunica y funciona con la capa que tiene encima y debajo. El modelo OSI es conceptual, pero su diseño posibilita la comunicación tanto física como virtuales en una red. Comenzaremos con la capa 7, que es la capa superior de la pila. La capa 7, como así se puede llamar, que es la capa de aplicación, es la capa con la que está familiarizada la mayoría de la gente, porque es la que se comunica directamente con el usuario.
Una aplicación que se ejecuta en un dispositivo puede comunicarse con otras capas OSI, pero la interfaz se ejecuta en la capa 7. Por ejemplo, un cliente de correo electrónico que transfiere mensajes entre un cliente y un servidor se ejecuta en la capa 7. Cuando se recibe un mensaje en el software del cliente, la capa de aplicación es la que lo presenta al usuario, al usuario. Los protocolos de aplicación incluyen el SMTP, Simple Man Transfer Protocol, y el HTTP, que es el protocolo para la comunicación entre navegadores y servidores web. La capa 6, la capa de presentación. Mencionamos que la capa de aplicación muestra información a los usuarios, pero la capa de presentación del modelo OSI es la que prepara los datos para que estos puedan mostrarse al usuario. Es muy común que dos aplicaciones diferentes usen la codificación. Por ejemplo, comunicarse con un servidor web sobre HTTPS y usar información cifrada. Las capas de presentación es la responsable de la codificación y descodificación de la información, de modo que puede mostrarse en texto simple. La capa de presentación también es responsable de la comprensión y descomprensión de los datos a medida que esto viaja de un dispositivo a otro. Capa 5. La capa de sección. Para comunicarse entre dos dispositivos, una aplicación debe antes crear una sección. Una sección es única para el usuario y los identifica en el servidor remoto. La sección debe abrirse durante el tiempo suficiente como para que los datos se transfieran, pero debe cerrarse después de la transferencia. Cuando se transfieren grandes volúmenes de datos, la sección es la que se encarga de garantizar que el archivo se transfiera en su totalidad y de que la retransmisión se restablezca si los datos están incompletos. Por ejemplo, si se transfieren 10 megas de datos y solo se completan 5 megas, la capa de sección se asegura de que solo se transfieran 5 megas. Esta transferencia hace que la comunicación sobre una red sea más eficiente. En vez de desperdiciar recursos y transferencia el archivo entero de nuevo. Capa 4. La capa de transporte. Esta se encarga de tomar los datos y dividirlos en partes más pequeñas. Cuando se transfiere datos en una red, no se transfiere en un paquete único. Para hacer la transferencia más eficiente y rápida, la capa de transporte divide los datos en segmentos más pequeños. Esos segmentos más pequeños contienen información de encabezado que se pueden volver a ensamblar en el dispositivo objetivo. Los datos segmentados también cuentan con control de errores para informar a la capa de transporte que establezca la conexión si los paquetes no se transfieren totalmente al destinatario objetivo. La capa 3, que es la capa de red, es la que se encarga de dividir los datos en el dispositivo de remitente y de reponerlo en el dispositivo del destinatario. La transmisión ocurre entre dos redes diferentes. Al comunicarse dentro de la misma red, la capa de red es innecesaria para la mayoría de los usuarios.
se conectan a otras redes como las redes basadas en las nubes. Cuando los datos viajan a través de diferentes redes, la capa de red es la responsable de crear pequeños paquetes de datos que se redirigen a su destino y después se reconstruyen en el dispositivo del destinatario. Capa 2. La capa 2 es la capa de enlace de datos. La capa de red posibilita la comunicación entre diferentes redes, pero la capa de enlace de datos es la responsable de la transferencia de información en la misma red. El enlace de datos convierte los paquetes recibidos en la capa de red en marcos. Al igual que la capa de red, la capa de enlace de datos es la responsable del control de los errores y el flujo de datos para garantizar una correcta transmisión. La capa 1, la capa física. Tal como su nombre sugiere, la capa física es la responsable de los equipos físicos y la que posibilita la transferencia de datos, como cables y routers instalados en la red. Esta capa es uno de los aspectos en la transmisión de red en donde los estándares son fundamentales. Sin estándares, la transmisión entre dispositivos de diversos fabricantes es imposible. ¿Cómo fluye el modelo OSI? El modelo OSI fluye de la siguiente manera. El mensaje se envía a la capa de transporte, donde los datos se segmentan y después la capa de red divide los segmentos en paquetes. Después los paquetes se envían de la capa de red a la capa de enlace de datos, donde los paquetes se subdividen todavía más en marcos. Los marcos se envían a la capa física, donde los datos se convierten en bitrae, es decir, en secuencia de unos y ceros, y se transfieren a través de un medio como conexión inalámbrica o cable. Cuando el mensaje llega al destinatario, el proceso se invierte, los datos se envían a la capa física, a la capa de aplicación, donde los datos se convierten de los unos a cero del bitrae en un mensaje disponible en el cliente del correo electrónico del destinatario. Cuando un mensaje se devuelve al remitente, el proceso se repite y la comunicación fluye a la capa 1 y de la capa 7 y de vuelta al modelo OSI cuando llega al dispositivo del destinatario. Muchas gracias.